Hola a todos, entonces hoy vamos a tener la tutoría de control y farmacoterapia del movimiento. No la pudimos hacer presencial, pero vamos a tener como este día en donde expliquemos toda la parte de la modulación del movimiento voluntario y también la farmacología de la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. De bibliografía, entonces tenemos esta. Les recomiendo para este caso sobre todo Purves y digamos Essentials. Estos son como un poco más básicos la parte de Essentials, pero Purves es muy completo y tiene toda la parte del control motor que ustedes deberían entender. Candel es un poco más molecular, entonces no se los recomiendo de inicio. Y digamos que para la parte de farmacología, nosotros les dejamos en el Drive un capítulo de Catson. Este es buenísimo para entender toda la farmacoterapia del Parkinson y los demás trastornos del movimiento. Y si quieren profundizar, les recomiendo también como un poco leer de Goodman y Hillman. Entonces, nosotros inicialmente debemos decir que el movimiento va a ser muy complejo. Y el movimiento, al ser tan complejo, requiere una serie de sistemas que deben estar comunicados constantemente para que nosotros podamos ejercer esas tareas a la hora de realizar la contracción muscular. Entonces, cuando nosotros queremos hacer movimientos voluntarios, vamos a tener cuatro sistemas principales. Uno, que es el de las motoneuronas inferiores y el circuito local. Estas motoneuronas inferiores y este circuito local lo que van a hacer es que nos comunican directamente al sistema nervioso con el músculo esquelético. Y al hacerlo, pues nos transmiten todo este potencial de acción y por ende se puede generar la contracción muscular. Estas motoneuronas inferiores no pueden estar como a la deriva, sino que deben estar reguladas. Y están reguladas por el segundo sistema que mencionamos, y es que es el de las motoneuronas superiores. Las motoneuronas superiores van a encontrarse en la corteza motora y también en centros del tallo cerebral, como veremos más adelante. Y estas lo que hacen es que nos regulan estas motoneuronas inferiores. Entonces después aparecen como otros dos sistemas, que es el sistema de los ganglios basales o pues de la vía extrapiramidal y el cerebelo. En primer lugar, los ganglios basales lo que van a hacer es que estos nos generan como alteraciones, pues nos modifican como este patrón al iniciar los movimientos y también digamos que nos impiden realizar movimientos inadecuados. Entonces, si se dan cuenta, estos ganglios basales o esta vía extrapiramidal se va a conectar directamente con las motoneuronas superiores, de tal forma que está controlando las motoneuronas inferiores de una manera indirecta. Y por último tenemos el cerebelo. Nuestro sistema motor no es perfecto, sino que puede llegar a generar como unos errores. Y el cerebelo está precisamente para corregir esos errores. Entonces el cerebelo lo que hace es que recibe señales de estos errores que se producen en el sistema motor y envía eferencias hacia las motoneuronas superiores para corregir estas tareas que se estaban haciendo de forma inadecuada. Entonces el contenido de nuestra presentación del día de hoy va a tener como estos cuatro sistemas: la motoneurona inferior, la motoneurona superior, los ganglios basales. También vamos a hablar un poco de estos trastornos hipo e hiperkinéticos que se generan cuando nosotros alteramos los ganglios basales. Vamos a hablar del cuarto sistema que mencionábamos ahorita, que es el cerebelo, y por último de la farmacoterapia del Parkinson y los otros trastornos del movimiento. Iniciemos entonces por las motoneuronas inferiores. Como ya decíamos, ¿qué es lo que hacen? Lo que van a hacer es que nos comunican directamente el sistema nervioso con el músculo esquelético para generar la contracción muscular. También debemos saber dónde se encuentran estas motoneuronas inferiores. Entonces, las motoneuronas inferiores se van a encontrar sobre todo en el asta ventral de la médula espinal, porque recordemos que el asta dorsal ya transmite una información que es más sensitiva, y también se van a encontrar en los núcleos de los nervios pares craneales motores, que son 8 específicamente. Y este pues va a ser el componente de las motoneuronas inferiores que se encuentre aquí en el tallo. Entonces, digamos que estas motoneuronas inferiores se van a agrupar de tal manera que si nosotros hacemos un corte de la médula espinal, distintos puntos de estas motoneuronas inferiores o pues estos núcleos van a corresponder a un músculo específico. Entonces vemos cómo tienen una organización que es vertical, pero también van a tener una organización horizontal. La organización horizontal se da de tal forma que aquí en la sustancia gris, donde surgen estas motoneuronas inferiores, los músculos proximales o los músculos axiales se encuentran en la zona medial, es decir, los músculos que se relacionan con el control de la postura. Mientras que los músculos ya un poco más distales, como los músculos de las extremidades de los brazos, de las piernas,
van a tener motoneuronas inferiores que se encuentren aquí en la parte más lateral. Entonces, como mencionábamos, este primer sistema no únicamente se conforma por las motoneuronas inferiores, sino que también nosotros vamos a tener unas neuronas que son las neuronas de circuito local, o las que también llamamos interneuronas. Las interneuronas lo que van a hacer es que reciben aferencias directas de neuronas sensitivas y de motoneuronas superiores. Y estas median los reflejos sensitivo-motores y mantienen las interconexiones para continuar con las respuestas rítmicas. Entonces, esto a resumidas cuentas es que nosotros vamos a tener una motoneurona superior que viene de aquí de la corteza, y estas motoneuronas superiores, si bien se encargan de regular la actividad de las motoneuronas inferiores, no lo hacen solas. Para hacerlo, ellas se comunican directamente con estas interneuronas, que son las que vemos aquí en rojo. Y estas interneuronas después nos transmiten esta información a los somas de las motoneuronas inferiores que se encuentran aquí en la porción lateral o medial del asta ventral de la médula espinal, dependiendo de la función y pues del músculo, si es axial o si es un músculo un poco más distal que estén inervando. Entonces, digamos que algo importante es que las motoneuronas superiores, sobre todo, establecen estas conexiones con las interneuronas. La mayor parte de las motoneuronas superiores van a establecer conexiones con las interneuronas, y solo una pequeña parte de estas motoneuronas superiores se van a comunicar directamente con las motoneuronas inferiores. Entonces decíamos que no únicamente las motoneuronas, las interneuronas reciben esta información de las motoneuronas superiores, sino que también reciben información de sensitivas, de las motoneuronas sensitivas. Entonces, estas neuronas sensitivas se van a conectar aquí con las interneuronas, y eso es lo que nos permite al fin y al cabo realizar como estos reflejos que veremos ahorita más adelante. Entonces, hablando de las motoneuronas, primero es importante definir cuáles son los tipos de fibras musculares que nosotros vamos a encontrar en el músculo esquelético. Entonces, en el músculo esquelético que estamos viendo aquí este corte, nosotros tenemos dos tipos. La primera es la que se encuentra hacia la parte más exterior, que decimos que son las fibras extrafusales. Y estas fibras extrafusales son las que nos generan el movimiento per se. Y las segundas van a ser las fibras intrafusales. Estas fibras intrafusales lo que hacen es que actúan como unos receptores ante cambios en la longitud del músculo. Y estos cambios después son transmitidos para la generación de reflejos, como ahorita también veremos. Entonces, las motoneuronas alfa, principalmente, que es el primer tipo, lo que van a hacer es que inervan directamente las fibras extrafusales, o sea, que inervan directamente el músculo esquelético. Y al hacerlo, entonces permiten el mantenimiento de la postura y el movimiento voluntario. Las motoneuronas gamma lo que hacen es que inervan estas fibras que decíamos que actúan como receptores, que son las fibras intrafusales. Y las motoneuronas gamma lo que van a hacer es que mandan como eferencias, regulando constantemente la extensión que tengan como estas fibras. Es así como las motoneuronas gamma se encargan de la parte del tono muscular. El tono muscular, recordemos que es como esa contracción intrínseca, o pues en esa contracción innata que va a tener el músculo así esté en un estado relajado. Y las motoneuronas gamma van a encargarse de mantener como una longitud específica del músculo y por ende el tono muscular. Y las motoneuronas beta son un poco menos estudiadas, pero la función de estas va a ser mixta, tanto inervar las fibras intrafusales como inervar las fibras extrafusales. Entonces, iniciando por estas motoneuronas gamma, que decimos que son las que inervan las fibras intrafusales, nosotros debemos definir algo que es el uso muscular. Un uso muscular va a ser este compartimiento que se encuentra aquí en el centro, y este músculo y este compartimiento va a tener de 8 a 10 fibras intrafusales. Esas fibras intrafusales van a estar encapsuladas por un tejido conectivo y actúan como receptores de la longitud, como les mencionaba anteriormente. Estas 8 a 10 fibras intrafusales pueden dividirse en dos tipos. Unas que van a ser las fibras en núcleo de bolsa, que son estas que se ven como una forma abombada, y otras que van a ser las fibras en núcleo de cadena, que son las que son un poco más larguitas. De las 8 a 10 fibras intrafusales que conforman el uso muscular, nosotros vamos a decir que 2 a 3 de estas fibras son en núcleo de bolsa, mientras que el doble o aproximadamente 6 son de fibras en núcleo de cadena.
Digamos que estas fibras en núcleo de bolsa, nosotros tenemos dos tipos, unas que son dinámicas y otras que son estáticas. Y estas van a ser importantes ya que cada una se encarga de una función específica. Las fibras de núcleo de bolsa dinámicas lo que hacen es que detectan cambios en la longitud del músculo repentinos. Si nosotros movemos el músculo, las fibras en núcleo de bolsa dinámicas van a detectar que ocurrió un cambio en la longitud, que el músculo de por sí se encogió o digamos que también se puso un poco más elástico. Entonces, estas van a ser importantes para los reflejos. Y estas fibras dinámicas en núcleo de bolsa nos van a transmitir esta información sensitiva por medio de otras fibras que decimos que son las 1A. Y estas fibras 1A van a ser sensitivas. Entonces, estas fibras 1A son sensitivas y transfieren o pues digamos que mandan esta información de las fibras de núcleo de bolsa dinámicas. Las fibras de núcleo de bolsa estáticas y las fibras en núcleo de cadena también van a transmitir información sensitiva, pero va a ser por medio de estas fibras que son las fibras sensitivas de tipo 2. Lo que va a pasar es que estas fibras de núcleo de bolsa estáticas y las fibras de núcleo en cadena se encargan no únicamente pues de detectar como estos cambios repentinos en la longitud, sino algo un poco más constante. Estas lo que hacen es que detectan como el cambio constante en la longitud del músculo y por ende pues van a ser también súper importantes para el tono muscular. Entonces estas dos fibras sensitivas, las 1A y las 2, lo que van a hacer es que nos envían esta información que venía aquí del uso muscular hacia la médula espinal. Y al hacerlo, después se puede generar una respuesta que sea por medio de las motoneuronas alfa o por medio de las motoneuronas gamma. Las motoneuronas gamma pues van a cumplir como una inervación recíproca para mantener como una longitud determinada del músculo, lo que pues nos va a dar como el tono muscular que tengamos en ese momento. Esto es un poquito complejo, pero digamos que tampoco es tan importante que lo sepan así de forma específica como lo que veremos a continuación. Entonces, digamos que estas fibras sensitivas van a ser las principales para transmitir o pues para generar los reflejos. Cuando nosotros cogemos un martillo de reflejos y golpeamos en determinada sección, nosotros vamos a tener que este músculo se va a estirar. Y este estiramiento del músculo va a ser detectado por este uso muscular, que decíamos que actuaban como receptores. Al actuar como receptores sensitivos, la información se transmite por medio de estas fibras que son las fibras 1A sensitivas que mencionábamos anteriormente. Viajan aquí a la médula espinal y hacen contacto directo con las motoneuronas alfa y también con las interneuronas. Las interneuronas pueden tener como dos funciones acá. Y la primera es que nos generan una función excitatoria sobre ciertos músculos o una función inhibitoria sobre otros músculos. Entonces, en este caso, si estamos hablando del reflejo bicipital, por ejemplo, el músculo que va a ejercer la contracción es el bíceps. Por ende, esta interneurona nos genera un estímulo excitatorio al bíceps, pero nos va a inhibir el músculo antagonista del bíceps, que en este caso sería el tríceps. Y esto pues por medio de señales GABAérgicas o inhibitorias. Entonces, otro mecanismo que nosotros tenemos para regular como toda esta parte del control muscular es el órgano tendinoso de Golgi. Pero a diferencia del uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi no se encuentra dentro del músculo, sino que este realmente se encuentra entre las fibras musculares y el tendón. El órgano tendinoso de Golgi, entonces decimos que van a ser fibras extrafusales que se encuentran como de manera transversal a las fibras del músculo. Y esto lo que hace es que nos impide la contracción muscular excesiva ante un aumento de la tensión. El ejemplo básico de esto es cuando nosotros vamos al gimnasio. Entonces, en el gimnasio, digamos que nosotros estamos levantando cierto peso aquí con esta mancuerna. Cuando nosotros ejercemos como esta tensión tan fuerte sobre el músculo, hasta tal punto de que ya no damos, pues nuestra acción va a ser soltar la mancuerna o pues de por sí como que el músculo se relaje de una forma inmediata. Y el órgano tendinoso de Golgi va a ser el que se encargue de esta acción. Si este detecta un aumento de la tensión, que es ya muy alto, llega a un umbral específico, el órgano tendinoso de Golgi va a mandar también señales hacia la médula espinal, pero por medio de neuronas sensitivas que son las 1B.
estas neuronas sensitivas 1B van a llegar acá a la médula espinal y hacen contacto nuevamente con las interneuronas. Pero estas interneuronas, digamos que no van a hacer como la tarea igual como veíamos en los reflejos, sino que van a hacer como todo lo contrario. Entonces, estas interneuronas ahora lo que van a hacer es que no se inhiben el bíceps, porque pues quieren generar la relajación de este músculo que está bajo mucha tensión, y nos van a excitar el tríceps, que es el músculo antagonista, para que nosotros pues hagamos el movimiento de soltar la mancuerna o de bajarla. Entonces ahí mencionamos las motoneuronas gamma, pero ahora vamos a hablar un poco de las motoneuronas alfa, que decíamos que son las que inervan estas fibras extrafusales que mantienen el movimiento o pues se encargan de generar la contracción per se. Para este entonces vamos a definir lo que es una unidad motora y esto es importantísimo, importantísimo que lo recuerden. La unidad motora se define por una motoneurona alfa que nos está generando como esta comunicación desde el asta ventral de la médula espinal, la unión neuromuscular, que por sí es el proceso sináptico en el que se comunica esta motoneurona alfa, con el tercer componente, que son las fibras musculares. Entonces, de nuevo, tenemos una motoneurona alfa que se comunica con una fibra muscular por medio de una unión neuromuscular. Esos son los tres componentes de la unidad motora. Entonces, aquí hay una frase y es que hay más fibras musculares que motoneuronas. Y por ende, las motoneuronas lo que tienen que hacer es que se deben dividir como en varias ramas para generar como una inervación completa de todas las fibras musculares que existen. Al hacer esta como repartición, las motoneuronas alfa garantizan que si se nos lesiona una única motoneurona, nosotros no tengamos como una afectación de un músculo completo, sino que este músculo pueda estar inervado por otras motoneuronas alfa. Y si lo vemos como a nivel un poco más microscópico, nosotros sabemos que de por sí la contracción muscular va a estar regulada por el neurotransmisor de la acetilcolina. Entonces, en primer lugar, se transmite este potencial de acción por medio de la motoneurona alfa. Aquí va a haber una entrada de calcio y esta entrada de calcio nos permite este desplazamiento de las vesículas que tienen acetilcolina hacia la membrana de esta neurona presináptica, que es la motoneurona alfa. Aquí entonces actúan como distintas proteínas, como el complejo SNAR, y esto genera la liberación de acetilcolina al espacio, aquí, al espacio pues que se encuentra entre la neurona presináptica y la fibra muscular postsináptica. Entonces, en esta hendidura sináptica, nosotros vamos a tener la acetilcolina que se une a los receptores nicotínicos. Al unirse a estos receptores nicotínicos, estos se van a abrir, dejando entrar el sodio, y el sodio después nos va a generar como una corriente o pues un potencial de acción que nos permite abrir muchos más canales de sodio. Estos canales de sodio en la fibra muscular lo que van a hacer es que después nos permiten la entrada de calcio. La entrada de calcio después va a llegar como esta zona que decimos que es la tríada sarcotubular, que se conforma por un túbulo T y dos retículos sarcoplásmicos. Y este calcio que está entrando lo que va a hacer es que nos genera mayor liberación de calcio de estos retículos sarcoplásmicos. El calcio después, digamos que por todo este proceso de las troponinas, va a ejercer su tarea de contracción muscular. Entonces recuerden que en el calcio se une la troponina C y esta troponina C de por sí va a tener como la capacidad de movernos la tropomiosina, que nos libera como los espacios de actina para que se una aquí la miosina y se produzca toda la contracción muscular. Entonces hasta ahí va los circuitos de motoneurona inferior. Y ahora vamos a hablar de aquellos circuitos que están regulándolos, es decir, los circuitos de motoneurona superior. Las motoneuronas superiores entonces van a ser aquellas motoneuronas que nos controlen a las motoneuronas inferiores en la médula espinal y en el tronco encefálico. De forma directa, ya sea mandando como estas referencias que hacen contacto directo con las motoneuronas inferiores o de forma indirecta a través de las interneuronas. Entonces también es importante que sepamos dónde se encuentran estas motoneuronas superiores. Las vamos a encontrar en la corteza cerebral, que son las más importantes, y en el tallo cerebral. En el tallo cerebral, específicamente en estas zonas que vemos acá, que es el área locomotora mesencefálica, el complejo nuclear vestibular, la formación reticular y los colículos superiores. Entonces, como les mencionaba, las que vienen de la corteza van a ser las más importantes. Y estas que vienen de la corteza nos van a producir o nos van a generar dos tractos, que es el tracto córtico espinal y el tracto córtico vulvar. Y a la unión de estos dos, nosotros le llamamos la vía piramidal.
El tracto córtico espinal y el tracto córtico vulvar se van a originar de una capa específica de la corteza que decimos que es la capa 5. Ahorita lo veremos más en detalle. Pero la diferencia primordial de estos dos es que el tracto córtico espinal son motoneuronas superiores que vienen de la corteza, pero estas se proyectan hacia las motoneuronas inferiores que están ubicadas en la médula espinal. Mientras que las del tracto córtico vulvar son estas motoneuronas superiores que vienen de la corteza, pero se proyectan hacia las motoneuronas inferiores que están ubicadas en el tallo cerebral, es decir, hacia los núcleos de los pares craneales. Por ende, el tracto corticovulvar va a ser importante para la modulación de los movimientos de la cara, porque recordemos que la cara está inervada prácticamente en su totalidad por estos núcleos pares craneales y por ende el tracto corticovulvar. Entonces aquí vemos un poco más en detalle de estas capas histológicas que les mencionaba. Recordemos que la corteza va a tener 6 capas, pero la quinta capa va a ser la más importante al conformarnos este tracto córtico espinal, ya que esta es la capa piramidal interna y de aquí van a salir como todas esas neuronas que nos conforman el tracto córtico espinal. En primera instancia, nosotros también decimos que el tracto córtico espinal lo asociamos de forma directa con el giro precentral, es decir, con la corteza motora primaria. Pero la corteza motora primaria no va a ser la única corteza que nos produzca este tracto córtico espinal. El tracto córtico espinal realmente va a estar conformado en un 30% de esta corteza motora primaria, pero también va a tener una conformación de la corteza parietal posterior. Estas cortezas, que nosotros siempre le hemos asociado con algo que es un poco más sensitivo, van a conformarnos el 40% del tracto córtico espinal. Entonces nos damos cuenta que realmente es un porcentaje bastante amplio. Y el 30% restante va a estar dado por dos áreas que vamos a mencionar ahora, que se encuentran más rostral de este giro precentral, que es la corteza premotora, que estamos viendo aquí en rojo, y el área motora suplementaria. Estas cuatro secciones, la corteza motora primaria, la corteza parietal posterior, la corteza premotora y el área motora suplementaria, nos originan el tracto córtico espinal y este tracto córtico espinal después va a viajar. Pero para viajar lo va a hacer por un recorrido que también debemos tener en cuenta. En primer lugar, el tracto córtico espinal que se encontraba aquí en la corteza va a descender y desciende por medio de las radiaciones ópticas. Después, este tracto córtico espinal va a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna. Después, digamos que pasa por los pedúnculos cerebrales y también atraviesa como el puente por una zona que decimos que es la cruz cerebri o la base del puente, hasta finalmente llegar aquí a la zona del bulbo raquídeo y también pues digamos que a lo que llamamos las pirámides. Las pirámides entonces van a ser como esta zona que están como delimitando el tallo cerebral con la médula espinal. Y al llegar aquí a las pirámides, el tracto córtico espinal lo que va a hacer es que se decusa en el 90% de sus fibras. El 90% de las fibras de este tracto córtico espinal se van a decusar, mientras que el 10% siguen derecho. Pero este 10% que sigue derecho nos va a conformar el tracto córtico espinal anterior. Y este tracto córtico espinal anterior, cuando esté bajando más, se va a decusar. Entonces, por eso es que decimos que toda la porción del cerebro derecho se va a encargar de regularnos el movimiento de la parte del cuerpo izquierdo y viceversa. Aquí les puse también esta imagen para que se den cuenta que el tracto córtico vulvar, a diferencia del tracto córtico espinal, no va a pasar por el brazo posterior, sino que va a pasar por la rodilla o genu de la cápsula interna. Entonces, así como nosotros sabemos que en la corteza motora primaria tenemos una organización somatotópica de tal forma que la parte medial es la que se encarga pues sobre todo de la regulación de las extremidades inferiores y también de los esfínteres. La parte que está un poco más aquí en el centro se encarga pues del control de las extremidades superiores y de la mano, y la porción que es lateral se encarga de la regulación del control de la cara. Esta organización no únicamente está aquí en este giro precentral, sino que también va a estar dada en todo el transcurso del tracto córtico espinal. Entonces el tracto córtico espinal va a viajar por medio de sus axones que conforman como esta sustancia blanca, y esta sustancia blanca de por sí va a estar organizada, de tal forma que la porción que se encuentre más medial de estos axones que conforman la sustancia blanca van a ser aquellos que nos inerven los músculos axiales, los músculos que nos mantienen como la postura, como mencionábamos también,
con las motoneuronas inferiores en la sustancia gris. Y los que se encuentren más hacia la porción lateral, esta sustancia blanca que esté más hacia la porción lateral, van a ser aquellos que nos inerven los músculos que son un poco más distales, es decir, los músculos de las extremidades, de los brazos y de las piernas. Entonces, cuando vamos a hablar un poco más de cada una de estas cortezas que nos conforman el tracto córtico espinal, debemos saber que este de por sí es como un mecanismo que está en constante comunicación. Y el sitio donde comienza es aquí, en la corteza somatosensorial primaria y en las cortezas de asociación, que decíamos que conformaban el 40% del tracto córtico espinal. Entonces, estas cortezas van a ser importantes ya que aquí comienza el movimiento. Cuando nosotros estamos caminando, es importante que sepamos cómo se está moviendo nuestro pie, qué está tocando nuestro pie y por ende, pues saber qué tipo de movimiento podemos hacer. Entonces, estas cortezas somatosensorial primaria y estas cortezas de asociación van a recibir como toda esta información de propiocepción, dolor, información táctil por medio del tálamo, específicamente unos núcleos, que es el núcleo posterolateral y el núcleo posteromedial. Después, esta información que venía aquí de estas cortezas parietales posteriores va a viajar a una zona acá en el lóbulo frontal, que es la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal se va a encargar sobre todo de la motivación que tengamos para realizar cierto movimiento. Y cuando nosotros ya tenemos esa motivación, nos va a transmitir como la señal a la corteza premotora, que es esta que vemos en naranja. La corteza premotora tiene varias funciones. En primer lugar, se va a encargar sobre todo de movimientos posturales, también se va a encargar del aprendizaje e imitación. Aquí en la corteza premotora, nosotros vamos a encontrar un tipo de neuronas que son las neuronas en espejo. Y es que se han realizado como ciertos experimentos en algunos chimpancés. Y es que cuando nosotros tenemos un chimpancé, digamos que al frente nuestro, y nosotros realizamos como cierta acción, por ejemplo, mover o coger algún objeto, el chimpancé va a tener activas esas mismas zonas que nosotros activamos al hacer el movimiento, pero el chimpancé no va a estar ejerciendo como el movimiento per se. Entonces, digamos que por esto decimos que estas neuronas en espejo que se encuentran aquí en la corteza premotora van a ser las que nos dan como la empatía a nosotros los seres humanos. También en la corteza premotora nosotros vamos a tener una función que es la planificación de movimientos complejos cuando estamos planeando el movimiento y también algunos movimientos posturales y posicionales de la cabeza y de los ojos. Después esta información de la corteza premotora va a viajar acá hacia el área motora suplementaria. Y el área motora suplementaria va a tener tres funciones. En primer lugar es que se encarga de hacer movimientos bilaterales, cuando nosotros coordinamos los movimientos que hacemos tanto un brazo con el otro al mismo tiempo. En segundo lugar, se encarga de hacer movimientos complejos coordinados, movimientos que ya requieran como una tarea un poco más específica, movimientos que sean un poco más difíciles de hacer. Y en tercer lugar, el ensayo mental. El ensayo mental es lo que nosotros pensamos antes de realizar como un movimiento, o más bien cuando nosotros decimos como listo, ¿cómo me imaginaría yo cogiendo este libro? Es como nosotros pensamos y nos proyectamos realizando una acción. Ese va a ser el ensayo mental. Algo que importante que debemos mencionar es que, pues de por sí, este ensayo mental es la función, creería, más importante del área motora suplementaria. Y este área motora suplementaria, cuando se lesiona, nos va a generar una alteración específica que decimos que son las apraxias. Las apraxias es la incapacidad de realizar una tarea aprendida, así nosotros tengamos las vías sensitivas y las vías motoras intactas. Entonces, la praxis, por ejemplo, decirle a un paciente que se peine y que este no lo pueda hacer, pero reconozca que nosotros le estamos diciendo algo y que este paciente pues pueda moverse normalmente. Eso va a ser una praxia. Y por último, toda esta información que venía de todo este sistema que hemos mencionado va a llegar aquí a la corteza motora primaria, al giro precentral. La corteza motora primaria entonces va a tener la función de realizar movimientos simples y que sean ya un poco más concretos. Entonces ya mencionamos los dos tipos de motoneuronas, los superiores y las inferiores. Pero cuando nosotros tenemos alteraciones de estas motoneuronas, se nos manifiesta de una forma que es distinta. Y ahí es cuando hablamos de los síndromes de motoneurona superior y motoneurona inferior. Si nosotros tenemos un síndrome de motoneurona inferior, esperamos que tengamos una debilidad o parálisis, esperamos también tener una atrofia severa, los reflejos también van a estar disminuidos, están hipoactivos y por ende vamos a tener un estado de hiporreflexia.
Con respecto al tono muscular, el tono muscular también va a estar severamente disminuido y podemos presentar algo que son las fasciculaciones y las fibrilaciones. Por el contrario, en el síndrome de motoneurona superior, nosotros también podemos llegar a tener debilidad, pero aquí digamos que no tenemos como una atrofia o la atrofia pues puede ser bastante leve. Por el contrario del síndrome motoneurona inferior, acá los reflejos van a estar muy aumentados en el síndrome motoneurona superior, es decir, que vamos a cursar con hiperreflejia. Y también algo importante a mencionar acá es que el tono muscular en un estado inicial del síndrome motoneurona inferior va a estar disminuido. Nosotros tenemos hipotonía inicial, pero a medida que transcurra el tiempo, nosotros vamos a tener un aumento del tono muscular, es decir, hipertonía, espasticidad o rigidez. Y aquí importante es que también nosotros vamos a tener reflejos patológicos como el de Babinski o también alteraciones hiperreflexicas como el clonus. Entonces, como les mencionaba, existen otros tractos o pues de por sí existen como las motoneuronas superiores también van a tener como una composición en el tallo cerebral y esta composición de motoneuronas superiores en el tallo cerebral nos van a originar como otros tractos. No vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos, pero es importante que sepan que existen. Está el tracto colículo espinal, está el tracto ruroespinal, que este se encarga sobre todo de la parte de la flexión de los brazos, está el tracto retículo espinal, que este proviene de la sustancia reticular y baja por toda la médula espinal, y también está el tracto vestíbulo espinal. El tracto vestíbulo espinal viene de los núcleos vestibulares laterales y mediales, y ese también, digamos que va a viajar por toda la médula espinal, pero también viaja hacia la cara y hacia los ojos, tratando de mantener como esta coordinación o este balance. Estos tractos son importantes para el balance, para el estado posicional del cuerpo y también para algunos movimientos oculares. Entonces, ahora sí vamos a pasar como al tercer sistema, que es el circuito de los ganglios basales y de por sí lo que nosotros conocemos como el control extrapiramidal. Entonces, ¿cuál va a ser la función de este? Este lo que hace es que modula las motoneuronas superiores para iniciar, efectuar y terminar los movimientos adecuadamente. Y aquí entonces hagamos un recorderis de cuáles son como esos ganglios basales que están en nuestro cuerpo. Inicialmente decimos que son tres: el caudado, el putamen y el globo pálido interno. Pero dependiendo de la forma como se organicen, nosotros vamos a llamarlos de una forma u otra. Entonces, cuerpo estriado decimos que son estos tres, los que ya mencionamos, pero el estriado específicamente o el estriatum se va a conformar del núcleo caudado y el putamen, mientras que los núcleos lenticulares van a estar dados por el putamen y el globo pálido interno. Además de estos ganglios basales, hay otras estructuras que también se mencionan aquí en el control extrapiramidal, que es la pars compacta de la sustancia nigrans, que se encarga sobre todo de producirnos la dopamina, y también el núcleo subtalámico. Entonces aquí al estriatum inicialmente van a llegar ciertas señales que provienen de la corteza. Estas señales que provienen de la corteza van a transmitirnos una señal excitatoria o pues de por sí se van a comunicar por medio de glutamato. Y también el estriatum va a recibir señales de esta pars compacta de la sustancia nigrans. Estas señales pueden ser tanto excitatorias como inhibitorias, como le vemos ahorita. Y este estriatum, que así digamos le vamos a decir de ahora en adelante al putamen y al caudado, pues de por sí puede llegar a generar como una serie de conexiones con todos estos ganglios basales y las demás estructuras que mencionábamos anteriormente. Pero el estriatum va a enviar, digamos que estas proyecciones, de tal forma que sean proyecciones inhibitorias, las manda por medio de GABA. Y estas proyecciones entonces las va a mandar hacia distintos sitios. En primer lugar hacia los globos pálidos y también los puede mandar hacia las sustancias negras, pero en la paz reticulares. Entonces aquí hay unas neuronas importantes, ya que van a ser como las neuronas que se encuentran acá en el caudado y en el putamen, que son las que reciben como estos impulsos que vienen de la corteza y de la pars compacta de la sustancia negra. Y estas son las neuronas espinales nerviosas, espinales medias, perdón, que pues son las que reciben como estas eferencias. Y allí es donde se transmite como toda esta información que ya decíamos que es negativa, que es información inhibitoria, que pues digamos que se transmite por medio de GABA. Entonces digamos que ese es el gran panorama de por sí de la vía extrapiramidal. Pero en la vía extrapiramidal, para que nosotros la entendamos como bien,
nosotros vamos a tener como tres vías que la conforman. La primera es la vía hiperdirecta y esta vía hiperdirecta se encarga de inhibir patrones motores innecesarios o molestos para el inicio del movimiento, es decir, el movimiento previo. La segunda vía es la vía directa, que es aquella que se encarga de ajustar y ejecutar el programa motor seleccionado adecuado para la situación, es decir, facilitar el movimiento. Y la tercera vía es la vía indirecta, que se encarga de suprimir programas motores competitivos a la terminación del movimiento, es decir, evitar movimientos no deseados. Si se dan cuenta entonces, vamos a tener dos vías que son inhibitorias del movimiento, que es la vía hiperdirecta e indirecta, y vamos a tener una vía que pues de por sí es excitatoria o facilita el movimiento, que es la vía directa. Para que se acuerden, pues digamos que por la I, que la tiene tanto la vía hiperdirecta como la vía indirecta, pues van a ser las inhibitorias, y la vía directa pues va a ser la excitatoria, porque tiene la E. Entonces, para entenderlo un poco mejor con un ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy caminando, pero quiero tratar de sentarme, lo primero que voy a hacer es dejar de caminar. Y la vía hiperdirecta se va a encargar de eso, de que yo deje de caminar. Cuando yo me siento, ahí va a actuar la vía directa. Entonces yo me siento, se ejecuta el movimiento y ahí actúa la vía directa. Pero yo tampoco me quiero agachar, yo no quiero llegar hasta el piso. Y por eso es que la vía indirecta debe actuar para evitar que yo produzca como ese movimiento de más que realmente no lo deseo. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. En primer lugar, vamos a hablar de la vía directa. Nosotros decimos que el tálamo es quien nos manda toda la información hacia estas cortezas motoras para ejercer el movimiento. Y el tálamo lo hace por medio de dos núcleos, el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral. Sin embargo, este tálamo puede estar inhibido. Entonces, al estar inhibido, este tálamo no es capaz de enviar como estas eferencias hacia la corteza y por ende no es capaz de producirnos el movimiento. Y esta inhibición que está hacia el tálamo nos la genera el globo pálido interno. Entonces, viendo este circulito, cuando el tálamo está libre, el tálamo nos envía como estas referencias hacia la corteza y por ende pues tiene como toda la vía para que nosotros produzcamos el movimiento. El globo pálido interno lo que hace es que nos genera como un tapón. El globo pálido interno nos bloquea al tálamo y por ende no mandamos las eferencias. Perdón. Si nosotros lo que hacemos es que quitamos este bloqueo, es decir, que inhibimos al globo pálido interno, nosotros vemos que vamos a tener como la vía libre y el tálamo es capaz de enviar estas referencias a la corteza. Entonces, esta sería la vía directa. Entonces, la corteza inicialmente nos manda como estas señales excitatorias que decíamos hacia el estriatum. El estriatum se encarga de inhibirnos al globo pálido interno. Pero el globo pálido interno decíamos que es aquel que nos estaba generando este bloqueo sobre el tálamo. Entonces, como nosotros estamos inhibiendo este bloqueo, el tálamo queda libre y nos puede producir como los movimientos que pues están como transmitidos hacia la corteza. Por ende decimos que la vía directa es excitatoria. Ahora bien, con la vía indirecta va a ser inhibitoria. Pero aquí entonces nosotros vamos a hablar de dos personajes nuevos. En primer lugar, del núcleo subtalámico y en segundo lugar, del globo pálido externo. El núcleo subtalámico va a ser como ese amigo o esa porrista o ese animador que nos esté aumentando la actividad del globo pálido interno. Pero ya dijimos que el globo pálido interno se encarga de inhibirnos al tálamo. Y como el tálamo está inhibido, pues de por sí va a estar bloqueado como estas señales que nos mandan a la corteza. Entonces, conclusión de esto, si el núcleo subtalámico está muy activo, el globo pálido interno también lo va a estar y nos puede generar como esta inhibición sobre el tálamo que evita que este tálamo nos envíe señales hacia la corteza. El globo pálido externo entonces lo que va a hacer es que nos inhibe al globo pálido interno y el globo pálido externo también nos inhibe al núcleo subtalámico. Si nosotros, digamos que inhibimos al globo pálido interno, ya nos dimos cuenta que se produce el movimiento. Y si nosotros inhibimos como ese amigo que nos está impulsando el globo pálido interno, también vamos a ser capaces de inhibir el movimiento. Entonces aquí nuevamente lo podemos ver representado con este círculo. Inicialmente el tálamo va a ser como esta estructura que nos envíe como las señales y va a tener como la puerta abierta. Si nosotros, pues digamos que inhibimos al tálamo por medio del globo pálido interno, se genera como este tapón. El globo pálido interno nos bloquea al tálamo.
Entonces, para eso nosotros utilizamos al globo pálido externo. El globo pálido externo le quita este tapón, inhibiendo el globo pálido interno, y por ende el tálamo queda activo. Pero ahora, ¿qué sucede? Si este globo pálido externo está bloqueado, pues de por sí el tapón no se puede retirar. El globo pálido interno no se puede inhibir. Y como el globo pálido interno no se inhibe, queda en un estado hiperexcitado y por ende puede ocasionar como el bloqueo del tálamo, es decir, que no se transmite la señal. Entonces la vía indirecta se va a caracterizar por eso. Inicialmente tenemos la corteza que nos genera estas vías excitatorias hacia el estriatum. El estriatum lo que hace es que no se inhibe al globo pálido interno. Como el globo pálido interno queda inhibido, nosotros no podemos bloquear al globo pálido interno y tampoco podemos bloquear al núcleo subtalámico. Al no poder bloquear al globo pálido interno ni al núcleo subtalámico, estos dos van a quedar en un estado hiperexcitado. Y como quedan en un estado hiperexcitado, el globo pálido interno va a ser capaz de bloquear aquí al tálamo. Y como es capaz de bloquear al tálamo, el tálamo no va a ser capaz de transmitir esta información motora hacia la corteza. Y por ende, ahí se presentaría como esta vía indirecta que es inhibitoria. Y la tercera vía es la vía hiperdirecta. El núcleo subtalámico no únicamente como que recibe estos estímulos negativos del globo pálido externo, sino que el núcleo subtalámico a su vez es capaz de recibir estímulos que son excitatorios de la corteza. Entonces la corteza lo que va a hacer con esta vía hiperdirecta es que nos estimula al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico después nos estimula al globo pálido interno. Y como el globo pálido interno está súper estimulado, este es capaz de aumentar como que su estado inhibitorio hacia el tálamo. El tálamo entonces queda inhibido y no se produce el movimiento. Listo. Entonces, digamos que ahí tenemos las tres vías, pero ahora debemos sumarle un componente que es la dopamina. Nosotros decíamos que la dopamina viene de la pars compacta de la sustancia nigrans y la dopamina va a actuar por medio de dos receptores. En la dopamina nosotros tenemos los receptores de la familia D1 y los receptores de la familia D2. Los receptores de la familia D1 van a ser excitatorios ya que actúan por medio de una proteína G que pues digamos que abre canales de sodio, de calcio y esto pues nos genera como un potencial excitatorio. Mientras que los receptores D2 van a ser de carácter inhibitorio ya que nos impiden el paso de iones por medio de estos canales iónicos. La dopamina entonces es liberada por las sustancias negras en la pars compacta y va a viajar aquí al estriato. En el estriato entonces nosotros vamos a tener receptores D1 y receptores D2. Los receptores D1, que ya dijimos que son excitatorios, nos van a estimular o nos van a excitar la vía directa, que esta decíamos que es una vía excitatoria. Mientras que los receptores D2 nos van a inhibir la vía inhibitoria, es decir, la vía indirecta. La vía indirecta, como hablábamos, nos bloquea el movimiento. Entonces, si nosotros con estos receptores D2 inhibimos esa vía que nos bloquea el movimiento, vamos a facilitar que nosotros nos movamos. Mientras que con estos receptores D1 nosotros potenciamos la vía excitatoria, es decir, la vía directa. Así que potenciamos el movimiento per se. Digamos que esto es un esquema general en donde podemos ver como todas las partes. Entonces les dejo como estas imágenes para que las vean detenidamente y les sirva como estudio. Ahora bien, en la enfermedad de Parkinson va a suceder algo. Y es que aquí en esta imagen podemos ver la pars compacta de la sustancia nigrans de una persona normal, que si se dan cuenta pues tiene como esta sustancia nigrans que está conservada, pero en el Parkinson la sustancia nigrans está totalmente degenerada. Nosotros no la tenemos y no la podemos ver. Entonces, como hablábamos, la dopamina va a ser importante para estimular esta producción de los movimientos. Si nosotros no tenemos dopamina, los receptores D1 que estaban estimulando la vía que nos generaba el movimiento, es decir, la vía directa, no va a funcionar. Y también nosotros digamos que cuando tenemos una ausencia de dopamina, nosotros no vamos a poder tener como estos receptores D2 que nos estaban inhibiendo la vía que nos inhibía el movimiento. ¿Listo? Entonces, por ende, las personas con Parkinson van a tender
a tener movimientos que sean un poco más lentos, movimientos que decimos que son hipokinéticos, ya que no se pueden mover adecuadamente y pues mantienen como unas características clínicas en las que el movimiento como que no está como promovido, propuesto. Entonces, de por sí en la enfermedad de Parkinson, esta se caracteriza por esta memotecnia, que estos van a ser como los signos y síntomas clínicos de ella. En primer lugar, vamos a tener T de temblor en reposo, R de rigidez, A de aquinesia o braquinesia, es decir, que hacemos movimientos un poco más lentos, y P de postura inestable. Y todo eso pues nos da TRAP, que es como recordamos esas manifestaciones clínicas en la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Huntington va a pasar algo distinto, y es que en la enfermedad de Huntington nosotros vamos a tener una degeneración del caudado y el putamen, es decir, de este estriatón, pero específicamente en aquellas neuronas que nos están generando como esta vía indirecta, es decir, la vía que nos está deteniendo el movimiento. Como nosotros, digamos que no podemos mantener este globo pálido externo inhibido, el globo pálido externo va a estar en un estado que está, pues digamos que hiperexcitado. Y al estar en ese estado hiperexcitado, el globo pálido externo, pues digamos que nos disminuye la actividad del globo pálido interno. Y al disminuirnos la actividad del globo pálido interno, este tálamo va a quedar también hiperexcitado y por ende se generan como estos movimientos de una forma pues tan rápida y esos movimientos como involuntarios que decimos que es la corea de la enfermedad de Huntington. Entonces vamos a hablar un poquito del cerebelo. No nos vamos a enfocar mucho en este porque pues realmente no es tan importante para su caso. Y es que el cerebelo de por sí va a tener como tres porciones. Una que es el cerebro-cerebelo, otra que es el espinocerebelo, que se encuentra aquí más hacia la porción medial, y otra que es el vestíbulo-cerebelo. El cerebelo también va a tener tres pedúnculos y estos pedúnculos lo que se encargan es de comunicarnos el cerebelo con las motoneuronas superiores para regular como esos errores que mencionábamos. Entonces el cerebelo nos va a generar como esa modulación sobre las motoneuronas superiores para corregirnos esos procesos inadecuados. Para eso, el cerebro pues tiene como estos tres pedúnculos. El pedúnculo cerebeloso superior se encarga sobre todo de mandar información, es decir, que va a ser eferente. El pedúnculo cerebeloso medio es aferente, recibe esta información de los errores que nos están llegando. Y el pedúnculo cerebeloso inferior va a ser tanto aferente como deferente. El cerebelo entonces va a tener como unas aferencias y unas eferencias, como les estaba mencionando. Y las aferencias del cerebro van a venir de ciertas porciones. Entonces, en primer lugar, vienen acá de los núcleos pontinos y también vienen de las olivas inferiores. Entonces, esta información llega aquí al cerebelo donde se pueden detectar como estos cambios en los patrones del movimiento. Eso es por la parte del sistema nervioso central. Pero si estamos hablando un poco más abajo del sistema nervioso periférico e información que no se decusa, esta va a venir sobre todo de los núcleos vestibulares y directamente también de la médula espinal, que llega aquí al cerebelo. El cerebelo luego es capaz de generar como unas eferencias dependiendo de la zona que estemos hablando. Entonces, el cerebelo nos va a generar como unas eferencias hacia la corteza premotora que pues se va a encargar de la planeación del movimiento. Entonces, el cerebro-cerebelo es importante para la planeación del movimiento. El espinocerebelo nos va a generar también como estas eferencias hacia la corteza motora y hacia el tallo cerebral, pero para la ejecución del movimiento. Y por último, el vestíbulo cerebelo nos va a enviar eferencias hacia los núcleos vestibulares. Y esto pues digamos que se va a transmitir después como a las motoneuronas inferiores y a la médula espinal y al tallo cerebral, pero va a estar importante para el balance y la regulación vestíbulo-ocular. Ya por último, entonces, vamos a hablar de la farmacoterapia de los trastornos del movimiento. En la farmacoterapia de los trastornos del movimiento, entonces vamos a hablar de la principal o de la primera, que es la enfermedad de Parkinson y lo que es el parkinsonismo, que decíamos que se caracteriza por esta miometría que es la TRAP, de temblor en reposo, aquinesia o braquinesia, también de la rigidez y de la inestabilidad postural. Entonces, digamos que aquí, cuando nosotros en la enfermedad de Parkinson decimos que tenemos una deficiencia en la producción de dopamina, pues tenemos distintas maneras de solucionar esto. La primera es que nosotros demos dopamina directamente al paciente, sería como lo más fácil. Lo otro que podríamos hacer es que nosotros tengamos una molécula
que actúa sobre estos receptores de dopamina y por ende pues nos puede generar como estos mismos efectos que la dopamina ausente pues debería hacer. Y lo tercero que podemos hacer es inhibir la degradación de la dopamina. Entonces, precisamente, estos van a ser los tres efectos que vamos a encontrar sobre todo en esos medicamentos antiparkinsonianos. Algo que importante a saber es que también, digamos que estos medicamentos van a actuar sobre todo en los receptores D2, ya que son como los que están, digamos que más involucrados en la parte de la farmacoterapia de esta enfermedad de Parkinson. Entonces, inicialmente nosotros tenemos levodopa más carbidopa. Para hablar de esto, si nosotros queremos darle dopamina a un paciente, pues sería tan fácil como inyectarle dopamina y ya. El problema con esto es que la dopamina no es capaz de pasar a la barrera hematoencefálica y por eso nosotros debemos recurrir a un precursor de la dopamina, que es el levodopa, que sí es capaz de pasar la barrera hematoencefálica y por ende ya después convertirse a dopamina y así pues hacer como todas las acciones que la dopamina hace en el control del movimiento. Entonces aquí podemos ver cómo la síntesis de la dopamina, decimos que esta viene de la tirosina y después por esta enzima la tirosina hidroxilasa, nos va a formar la levodopa, que es la L-dihidroxifenilalanina. Entonces esta levodopa, o pues L-dopa, después por medio de la enzima dopa de carboxilasa, se convierte en dopamina. Entonces, digamos que cuando nosotros administramos levodopa, esta levodopa va a tener el efecto de que atraviesa la barrera hematoencefálica y al llegar al cerebro, por medio de la enzima dopa de carboxilasa, se convierte en dopamina. El problema principal es que cuando nosotros administramos la levodopa sola, este precursor, pues va a tener como una pequeña acción sobre el cerebro. Realmente como que no va a llegar mucha. Solo el 1 o el 3% de esta levodopa llega al cerebro, mientras que la demás se acumula en la sangre y pues en los sistemas periféricos, además del cerebro. Cuando se acumula aquí en la sangre, que vemos que es un porcentaje grandísimo, esto pues nos puede llegar a generar mayor cantidad de reacciones adversas. Y por eso es que nosotros debemos utilizar como otro fármaco que es la carbidopa. La carbidopa lo que va a hacer es que nos inhibe aquí la dopa de carboxilasa en la parte periférica. Es decir, que la levodopa a nivel periférico no va a convertirse en dopamina y con esto pues aumentamos la cantidad de levodopa que entra al sistema nervioso central. Entonces aquí, digamos, en el tratamiento con levodopa se van a dar cuenta que ya no únicamente es el 1 al 3% de la levodopa que entra al cerebro, sino que va a ser el 10%. Y el resto pues sí se acumula como en la sangre y en los demás tejidos, como es el intestino. Entonces, la levodopa y carbidopa va a ser la primera línea de manejo en aquellos pacientes mayores de 65 años. El uso principal va a ser sobre todo para manejar la aquinesia y la rigidez que se establece en la enfermedad de Parkinson, pero digamos que va a tener un efecto variable sobre el temblor y casi nulo sobre la inestabilidad postural. Entonces, algo aquí importante que debemos considerar es que los pacientes que usen levodopa y carbidopa, únicamente como que este buen efecto que tiene sobre la aginesia y rigidez va a estar presente en los primeros 3 a 4 años. ¿Por qué? Porque pues cuando transcurra como este tiempo, los pacientes hay que aumentarles como la dosis de dopamina, ya que ellos digamos que tienen pérdidas terminales nigroestatales dopaminérgicas o también pueden tener como ciertas alteraciones en estos receptores de la dopamina. Entonces, como tienen alteraciones en los receptores de la dopamina, se vuelven como más resistentes y por eso es que nosotros tenemos que aumentarle la dosis. Las reacciones adversas principales son las náuseas y los vómitos. En el 80% de los casos en que nosotros le demos levodopa sola a un paciente, este va a tener náusea y vómitos. Pero si nosotros adicionamos carbidopa, que ya vemos que pues puede recibir como esos efectos adversos al meter mayor cantidad de levodopa al sistema nervioso central, pues las náuseas y vómitos también pueden reducir y con esto también los demás efectos adversos, hasta un punto en el que únicamente el 20% de los pacientes pueden llegar a presentar como estos efectos. Otros son como la hipotensión ortostática, las arritmias y demás efectos adversos como alucinaciones, ansiedad, depresión, insomnio, delirio. Estos, digamos que efectos adversos psiquiátricos son más prevalentes en aquellos pacientes que, pues digamos, tienen levodopa más carbidopa, porque va a ser mayor la cantidad de levodopa que pasa al sistema nervioso central. Y si nosotros usamos la levodopa más carbidopa a largo plazo, es decir, por más de 10 años, nosotros vamos a tener alteraciones motoras,
sobre todo hipoquinesia, discinesia y crisis akinética. Y esto como que se explica por medio de dos fenómenos, que es el fenómeno de wearing off y también el fenómeno de on-off. El fenómeno de wearing off, lo que va a pasar es que digamos que tenemos un paciente el cual tiene enfermedad de Parkinson. Cuando nosotros le administremos la levodopa más carbidopa, esa sintomatología de temblor en reposo, de rigidez, va a disminuir un poquito. Entonces disminuye un poco. Pero cuando la levodopa, digamos que se acabe en el cuerpo, cuando ya se agote su vida media y esta pues digamos sea excretada, el paciente va a quedar con una rigidez extrema, una rigidez extrema. Y ese es el fenómeno de wearing off, cuando el paciente pues digamos que tiene esta rigidez extrema una vez se acaba como este efecto de la levodopa en su cerebro. El fenómeno on-off va a ser que el paciente también de pronto por concentraciones de levodopa puede tener momentos en que se produce una diquinesia, es decir, que el paciente tiene movimientos involuntarios y pues tiene como incluso movimientos hiperkinéticos o momentos off, en los que aumenta también la rigidez y el paciente pues tiene como esas crisis akinéticas o pues está hipokinético y aumenta la akinesia y la bradiquinesia. Ahora vamos a continuar con los agonistas dopaminérgicos, que decíamos que son aquellos que se van a unir directamente a los receptores de dopamina. Entonces, estos van a ser la primera línea de manejo en aquellos pacientes que sean menores de 65 años. Y tienen algunas ventajas, sobre todo porque no requieren conversión enzimática, como pasaba con la levodopa. También actúan directamente sobre los receptores de dopamina a nivel posináptico y no compiten con otras sustancias por el paso en la barrera hematoencefálica. Digamos que la dopamina decíamos que no podía pasar la barrera hematoencefálica y el levodopa lo que hace es que compite con otras sustancias para poder pasar por estos receptores. Con estos fármacos que son los agonistas dopaminérgicos, ellos no lo van a hacer, ellos pasan directamente y ya. Aquí también tenemos un beneficio, es que ocasionan menor cantidad de reacciones adversas medicamentosas. Y estaremos hablando específicamente de estos fármacos que vemos acá, que son los ergolínicos, o sea, aquellos que son derivados del ergot, como es la bromocriptina, y aquellos que son los no ergolínicos, que son los que no serían del ergot, como es el ropirinol, el pramipexol, la robicotina y por último la apomorfina. Esta apomorfina, digamos que les pongo aquí como esta inyección, ya que la apomorfina se puede utilizar para estos fenómenos donde el paciente está en primer lugar súper rígido por el fenómeno de wearing off. Entonces aquí nosotros le podemos inyectar apomorfina y esto lo que va a hacer es que aumenta, pues digamos, como la movilidad del paciente. Entonces se usa como en condiciones de emergencia en esas crisis asinéticas. El uso de estos fármacos, sobre todo, puede ser como monoterapia, como ya decíamos, en pacientes menores de 65 años, o también se puede combinar cuando tenemos un paciente que ya está en tratamiento con levodopa o carbidopa. ¿Por qué? Porque disminuyen las fluctuaciones motoras en esta terapia con levodopa. Los fenómenos de wearing off y on-off van a estar disminuidos cuando nosotros adicionamos estos agonistas dopaminérgicos. Y las reacciones medicamentosas van a ser muy similares realmente a las de la levodopa, pero aquí digamos que ellos al pasar más fácil la barrera hematoencefálica, pues tienden a causar como más reacciones adversas psiquiátricas, como decíamos que eran el insomnio, ansiedad, alucinaciones, delirios, etcétera. Ahora bien, vamos a hablar del tercer grupo, que son los inhibidores de la monoaminoxiasa. Entonces, con esto, nosotros debemos saber que la monoaminoxiasa van a ser aquellas enzimas que se encarguen de la degradación de la dopamina. Si nosotros inhibimos estas enzimas que se encargan de la degradación de la dopamina, pues tendremos más dopamina libre. Y hay dos tipos, entonces tenemos la monoaminoxiasa A y la monoaminoxiasa B. La monoaminoxiasa A o la MAO-A, esa se encarga sobre todo de la degradación de noradrenalina, adrenalina, dopamina y serotonina, o sea que es un poco más general, mientras que la MAO-B se encarga de la inhibición o pues de la degradación de la dopamina. En este caso nosotros vamos a utilizar inhibidores directos de la MAO-B, que es la que nos importa con la dopamina. Entonces, los fármacos que vamos a tener va a ser la selegilina, la rasagilina y la sapinamida. Entonces, la selegilina únicamente es actúa o pues se puede usar como terapia coadyuvante, ya que pues tiene un efecto que es un poco leve, y la rasagilina sí se puede usar como monoterapia o de forma coadyuvante. Para que ustedes se acuerden como cuáles son estos fármacos, tengo esta memoteína que es a Mauricio, no le gusta Lina.
porque pues estos se encargan de inhibir la monoaminoxidasa B y si se dan cuenta los más importantes terminan en lina. Con respecto al efecto que generan, ellos lo que hacen es que previenen la degradación del levodopa en el cerebro, ya les dije por qué, y también digamos que limitan la recaptación por medio del lamado. De esta forma es que aumentan pues digamos que los efectos de la levodopa. Las reacciones adversas principales es que pues digamos que estos pueden generarnos una exacerbación de estas reacciones adversas medicamentosas principales de la dopamina, sobre todo cuando estamos hablando de esquinesias, de náusea, insomnio, alteraciones mentales, entre otras. Y algo importante para mencionar aquí es que estos fármacos van a tener varias interacciones medicamentosas, sobre todo con esta que vemos acá, que es la hierba de San Juan. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de la catecolometiltransferasa, que el mecanismo de acción de estos es muy similar o prácticamente el mismo que los de la MAO. Entonces, si se dan cuenta, aquí también está como la vía de la dopamina, y la dopamina pues puede ser degradada por la MAO-B o por la catecol o metiltransferasa, que es la COMT. Entonces, estos fármacos lo que hacen es que reducen la degradación de levodopa a 3 o metildopa, que es como el producto de degradación, y aumentan la vida media plasmática de levodopa, también aumentando su biodisponibilidad. El uso de estos va a ser únicamente de forma coadyuvante. Se ha demostrado que la monoterapia, pues de por sí en estos fármacos resulta inútil cuando estamos hablando de pacientes con Parkinson. Entonces siempre debe combinarse con levodopa y carbidopa. Los fármacos que vamos a tener acá es el tolcapone y el entacapone. El tolcapone, como que digamos tiene una particularidad, ya que este actúa a nivel del sistema nervioso central, ya que pasa la barrera hematoencefálica, pero el entacapone no lo hace, entonces únicamente actúa aquí a nivel periférico, disminuyendo la degradación de levodopa en la parte periférica, fuera del cerebro. Entonces aquí también como una memotecnia es que el entacapone como que no entra, como que este entra se puede entender como por esa parte. Las reacciones adversas medicamentosas incluimos aquí náuseas, hipotensión ortostática, sueños vívidos, confusión, alucinaciones. Si se dan cuenta, son muy similares a los de la levodopa, pero importante es que estos inhibidores de la cotecolmetiltransferasa sí nos pueden llegar a generar discinesias. En la MAO lo que nosotros decíamos es que estos de por sí nos ayudan a disminuir estos efectos de las fluctuaciones motoras, pero los inhibidores de la catecolometiltransferasa nos pueden ocasionar como estas discinesias como una reacción adversa. Y aquí importante, especialmente con el tolcapone, existe como la hepatotoxicidad. El tolcapone es capaz de elevar las enzimas hepáticas, las transaminasas, y por ende siempre se prefiere sobre todo el entalcapone. Entonces, cuando nosotros decimos como otros mecanismos de acción, también tenemos como estos dos, que son algunos medicamentos que ya están un poco apartes del metabolismo de la dopamina, e incluimos en primer lugar la mantadina. La mantadina lo que hace es que es un antagonista de los receptores NMDA, y es algo curioso ya que la mantadina originalmente es un antiviral. Entonces, pues digamos que a cierta persona se le ocurrió darle un antiviral a una persona con Parkinson y se dio cuenta que pues efectivamente tiene un efecto. El efecto que tiene entonces es que reduce como las discinesias inducidas por levodopa, o sea que en un paciente que esté en tratamiento con levodopa, carbidopa, donde se generen como estos efectos motores por el uso crónico, esta mantadina pues va a ser capaz de reducir como este efecto de las discinesias. Y las reacciones medicamentosas importantes que debemos considerar aquí pues son como también bastante similares, pero aquí incluimos inquietud, depresión, irritabilidad, insomnio, preocupación en convulsiones y también falla cardíaca. Nosotros debemos preocuparnos sobre todo en pacientes que tengan convulsiones y también en pacientes que tengan antecedentes de falla cardíaca. Y por último hablamos de los medicamentos que actúan en la vía de la acetilcolina, que son los antimuscarínicos. Digamos que en este control extrapiramidal, aparte del glutamato, aparte de GABA, aparte de la dopamina, también nosotros vamos a tener la acetilcolina. La acetilcolina lo que hace es que estimula a las neuronas GABAérgicas que actúan en la vía indirecta de la vía extrapiramidal. Por ende, como que la acetilcolina promueve como la detención del movimiento. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros bloqueamos esta acetilcolina, nosotros vamos a tener como una menor estimulación de esta vía indirecta
y por ende pues los efectos como que pueden mejorar en el paciente con Parkinson. En los antimuscarínicos entonces tenemos el benzotropine, el triexipinilo y también el biperideno. Y el uso sobre todo va a ser en que estos medicamentos mejoran el temblor y la rigidez, pero tienen muy poco efecto en la braquinesia y aquinesia. Y las reacciones medicamentosas principales van a ser la confusión, la boca seca y la retención urinaria. Algo importante aquí es que digamos que los pacientes o pues adultos mayores ya suelen tener como estos síntomas. Ellos ya de por sí pueden cuadrar, pueden estar cursando con confusión, pueden estar cursando con boca seca, pueden estar como teniendo alteraciones de la orina y por ende nosotros vamos a evitar usar antimuscarínicos en esta población vieja y los preferimos sobre todo en la población joven. Ahora entonces por último vamos a hablar de algunos trastornos del movimiento además de el Parkinson y eso también es importante que lo sepan de pronto más como la parte de qué medicamento específico se usa para cada trastorno del movimiento y no tanto como su mecanismo de acción, ya que estos lo verán como más adelante. En primer lugar, en temblor pueden ser útiles los beta bloqueadores y estos han demostrado que reducen la amplitud de los temblores. El más importante de todos y la primera línea siempre va a ser el propanolol, que es un beta bloqueador que no es selectivo, mientras que el metoprolol también se puede usar, sobre todo en temblor esencial, pero este sí va a ser selectivo a los receptores beta 1. También en estos pacientes con temblor se recomienda utilizar pues algunos fármacos antiepilépticos que son potenciadores de GABA. Estamos hablando pues sobre todo de la primidona, el metoprolol, aquí se me pasó, perdón. Entonces estamos hablando de la primidona, también de las benzodiazepinas, el topiramato y la gabapentina. Y algo interesante aquí es que en estos pacientes con temblor, nosotros también, digamos que hemos visto que ante ciertas dosis pequeñas de alcohol pueden reducir el temblor. Esto no significa que usted le va a formular como tomarse cuántas, no sé cuántas cervezas a un paciente con temblor, sino que pues es algo que pasa con el alcohol en estos pacientes con temblor. En la enfermedad de Huntington, en la corea y el balismo, decimos que estos son trastornos hiperkinéticos. Y como son trastornos hiperkinéticos, nosotros vamos a buscar como todo lo contrario, como ocurría con el parkinsonismo. Es decir, que vamos a tratar de bloquear la dopamina y su metabolismo. Para eso utilizamos como este fármaco que es la tetrabensanina, y esta lo que va a hacer es que genera una inhibición reversible en el transportador BMAT. Este transportador, pues digamos que es importante para el empaquetamiento de las monominas en vesículas presinápticas. Entonces, cuando nosotros realizamos como la inhibición de este transportador, las vesículas no pueden como empaquetar estas monominas, incluyendo la dopamina, y por ende la dopamina como que no puede viajar al espacio postsináptico. Y también tenemos antagonistas directos del receptor de dopamina, como el haloperidol, que es un antagonista directo del receptor D2 de dopamina. Y ya por último, pues vamos a hablar de los tics y de la distonía. El manejo de los tics realmente es muy similar al de la corea, al de la enfermedad de Huntington, ya que nosotros también como que tratamos de inhibir estas vías de la dopamina y por eso utilizamos como estos fármacos, de nuevo el haloperidol, utilizamos también la pimosida, guanfacina, el aripiprazol y pues también la clonidina, sobre todo en niños, que la mayoría de estos van a ser también antagonistas del receptor de dopamina. Y finalmente, en las distonías, nosotros vamos a utilizar estos medicamentos que son antimuscarínicos, también podemos utilizar benzodiazepinas como el diazepam, la mantadina también han demostrado ser útil en la distonía y muy usada sobre todo pues en distonías que ya son focales o también lo que conocemos como un blefaroespasmo, utilizamos la toxina botulínica inyectable. La toxina botulínica entonces digamos que inhibe esa liberación de neurotransmisores y por ende también inhibe la liberación de acetilcolina, ocasionando pues este efecto como de rigidez, evitando que se produzcan como estos movimientos involuntarios que caracterizan a las distonías. Entonces les dejo como esta tabla de resumen donde pueden ver como los principales medicamentos para Parkinson, para los otros trastornos del movimiento, con su respectivo mecanismo de acción en el caso de Parkinson. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos.